Buenos días con todos los que ya se conectan a esta hora del día. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver mucho con lo que se ha dejado de lado en este tiempo de pandemia, ¿no? Si bien es cierto, existe. Quisiera saber, por favor, si me escuchan muy bien todos o tienen algún problema de conexión, por favor. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ok, bien. Muy bien. Entonces, como les decía, ¿no? Nuestro Estado peruano de alguna u otra forma ha llegado a mitigar, vamos a llamarlo así entre comillas, este avance del COVID-19, pero ha habido un sector en el cual no ha sido prioridad de pronto para poder ser foco de atención, como por ejemplo se refiere a los trabajadores de la salud. En este caso, una vez que se establece el estado de emergencia el 16 de marzo del 2020 por el caso cero, que fue denominado así por nuestras autoridades, inmediatamente a la semana, aproximadamente 11 días, se establece el equipo de respuesta rápida. Los equipos de respuesta rápida salen con una resolución ministerial, una resolución del Poder Ejecutivo, colocando, creando un grupo de trabajo de respuesta inmediata que permita la atención oportuna de casos específicos de COVID-19. Sucede de que en esta creación, en esta en este interín de crear este equipo de respuesta rápida, porque otros modelos u otros países lo han usado, por ejemplo España, más cercanos está Colombia, Ecuador, se pudieron establecer y tuvieron una muy buena intervención. ¿Qué sucedió y una peculiaridad que pude haber notado en nuestra dinámica o en nuestra realidad? Sucede de que el equipo de respuesta rápida en Perú se crea inicialmente un médico, bueno, estaba conformado por un médico, una enfermera, un técnico de enfermería. eh, claro, parte de eso estaba en la parte técnica, que era un conductor, un asistente social y a la vez un psicólogo. Pero ¿qué pasó? No sé qué habrá sucedido, bueno, de eso desconozco, sin embargo, después salió otra modificatoria en la cual se quita al psicólogo del equipo de respuesta rápida y solamente ya se trabaja netamente con el personal médico necesario, ¿no? Así lo determina, pues médico, enfermero, técnico de enfermería y laboratorista, ¿no? Biólogo. Entonces, los cambios, no sé por qué se dieron, me imagino que fueron de índole administrativo más que de índole servicial o asistencial. Sin embargo, bueno, esto trajo algunas ciertas consecuencias que ahora podemos notar. Eso es en función del personal de salud, en función al personal de salud para con la población. Pero ¿qué pasó? A la vez, nosotros podemos ver que se ha dejado de lado, muy de lado en realidad, podría llamar hasta incluso, se ha dejado un vacío muy grande, muy grosero, en el sentido de que ¿quién atiende a las personas que nos atienden? He podido tener en la experiencia clínica que tengo hasta la fecha, en tiempos de pandemia, ya veo muchos médicos, muchos enfermeros, personal asistencial del hospital, de todos los centros de salud, establecimientos de salud en general, que están desencadenando cierta sintomatología asociada específicamente al confinamiento y a la sobrecarga laboral que tienen en el trabajo. Si bien es cierto, ya nuestra realidad hoy por hoy es que ya salimos de un proceso de confinamiento, estamos adecuándonos a una nueva normalidad. Sin embargo, queridos amigos, es importante mencionar y recordarles que el virus aún está presente en nuestra sociedad. El virus no se ha ido, el virus ha venido para quedarse. Y a razón de que ha venido para quedarse, nosotros también tenemos que generar mecanismos adecuados para poder convivir con él y a su vez generar espacios de fortalecimiento de nuestro sistema inmune. Eso también va a contribuir, es un juego entre lo individual y lo que tengo a nivel social para poder
fortalecer mis capacidades de salud. Bien, en el transcurso, queridos amigos, lo que les voy a pedir, por favor, es de que interactuemos más por el chat, salvo tengan alguna intervención, alguna sugerencia, algún aporte más que tengan, no hay ningún problema, me piden mediante plataforma para poder activar el micro y podemos conversar. Este evento se trata de conversar entre nosotros. No se trata de hacer una conversación monótona o solamente unilateral, donde yo voy a brindarles los conocimientos y de alguna forma ustedes solo van a recibir. No, acá se trata de aprender juntos e interactuar juntos. ¿Está bien? Bien, queridos amigos, comenzamos. La atención psicosocial. Primero es importante conocer a qué refiere o a qué responde la atención psicosocial. La atención psicosocial, queridos amigos, se define como el conjunto de procesos articulados de servicios que tienen la finalidad de favorecer la recuperación o mitigación de los daños psicosociales, el sufrimiento emocional y los impactos a la integridad psicológica y moral ocasionados por una circunstancia adversa. Vamos a ponernos un poco más en contexto, queridos amigos. ¿Cuál sería esta circunstancia adversa en la actualidad, al día de hoy? Agradeceré sus respuestas. ¿Cuál sería esa circunstancia adversa al día de hoy que requiera una atención psicosocial? ¿Cuál es esa circunstancia que motiva la atención psicosocial? ¿Será la pandemia? ¿Será la presencia del COVID-19? ¿O hoy por hoy que estamos hablando ya de una propagación posible de lo que es la difteria? ¿Qué opinan ustedes? Siempre, queridos amigos, es sumamente importante considerar que el ser humano, por ser un ser social, por ser un ser que se desarrolla en sociedad, está expuesto a múltiples estímulos. Y esos estímulos pueden ser tanto favorables para el ser humano y también desfavorables. Pueden ser situaciones o circunstancias adversas las que vive, o también pueden ser circunstancias que no necesariamente tienen que convenir con las necesidades que tiene esta persona. Es decir, son circunstancias que pueden ir en contra, ¿no? Es importante mencionar que esta atención psicosocial siempre responde a la recuperación o mitigación. Por la condición o por la organización de salud que tenemos en nuestro país, esto aún es algo limitado. No nos permite, aún no estamos en una capacidad absoluta de poder decir, sí, nosotros mitigamos la enfermedad. Esto es a razón de que, por ejemplo, los equipos de salud actualmente solamente trabajan de manera necesaria y esto se debe a diferentes factores, ¿no? O sea, solamente se da la impresión de a pie, o podemos hablar criollamente, que se da una atención para llenar el vacío de, pero no es que nosotros tengamos un sistema de salud del cual podamos jactarnos, ¿no? Por ejemplo, Ecuador es uno de los países a nivel de Latinoamérica que tiene un sistema de salud muy integrado y muy bueno, muy parecido al de España, pero sin embargo podemos ver que el COVID-19 llegó a esos países y también hizo lo que hizo, pese a tener un buen sistema de salud. En el caso de nosotros también hay limitaciones, también hay cosas, aspectos positivos que rescatar. Sin embargo, es importante mencionar que en nuestros establecimientos de salud no existe aún un plan específico que permita intervenir, al menos en cuestión de salud mental, a diferentes espacios, ocupacionales, vamos a llamarlos así, como por ejemplo son el personal de salud, el personal que está en las calles, como por ejemplo, ¿no? Policías, militares, etcétera, ¿no? Los equipos especializados aún no se han conformado, cosa que es necesaria debido a las circunstancias o a algunas consecuencias que esta pandemia ya nos trajo. Entonces,
Lo importante de esto hay que conocer, en realidad hay que tener bien claro que la idea de una atención psicosocial es recuperar a la persona y hacer que esta persona tenga herramientas para poder desenvolverse en sociedad con estructura o con herramientas que le permitan conseguir o concebir un comportamiento saludable o al menos un comportamiento orientado a la búsqueda de su salud, no al perjuicio, no en un declive. ¿Sí? La incertidumbre, queridos amigos, el estrés que conlleva las dificultades en la atención médica durante el brote epidémico del coronavirus, ello exige especial atención en las necesidades de apoyo emocional del personal sanitario. Cuidarse, ¿sí?, a sí mismo y animar a otros a cuidarse mantiene la capacidad de cuidar a los pacientes. De todas formas, hemos llegado a la conclusión, el personal sanitario, los que trabajamos en un ambiente sanitario, hemos llegado a la conclusión de que cuidarse a sí mismo y animar a otros a cuidarse mantiene la capacidad de cuidar a los pacientes. Es una forma de automotivación, una motivación que nosotros encontramos en nuestro desempeño. Sin embargo, esta incertidumbre que menciono, este estrés que ha conllevado las dificultades por todo este brote epidémico que ha sido a nivel mundial, ha generado ciertas secuelas o consecuencias. Como les digo, para un médico, para un personal asistencial en general, no vamos a hablar solo del personal médico, vamos a hablar del personal asistencial en general que estuvo en primera línea, sí, que estuvo incluso hasta ahora, sigue en primera línea, ha generado una incertidumbre constante que puede desencadenar o incluso ya está en un cuadro clínico de estrés. Entonces, estos indicadores, este cuadro clínico se ha ido fortaleciendo más a razón de que la población ha ido generando zozobra, incluso nuestras autoridades por mal manejo de información y demás, ha venido haciendo un cargamontón a todo el personal de salud y todo caía sobre el personal de salud. Imagínense médicos que tenían que escoger entre quién vive y quién muere, médicos que tenían que desconectar del oxígeno a otra persona porque tenía daño pulmonar al 50% y el otro podía vivir porque tenía daño pulmonar al 80%. Imagínense esas circunstancias y uno como ser humano tomar una determinación en ese sentido era absolutamente difícil. Y les puedo garantizar que eso hasta ahora puede pesar incluso en el desenvolvimiento o en el desempeño de ese médico. También hay otras circunstancias, porque no solamente es personal asistencial, también hablamos de la persona a persona, es decir, del ser humano que tiene papá, tiene hijo, tiene familiares, y muchos de los personales asistenciales, por ejemplo, son de zonas diferentes a la de Ayacucho, en el caso de nuestra realidad, ¿no? Son de zonas de Lima, del norte, de la selva, etcétera, y muchos de ellos han estado solos afrontando el proceso de pandemia y lo siguen haciendo solos. Algunos de los familiares, por ejemplo, o algunos de los familiares del personal asistencial han fallecido, han perdido la vida y ellos no han podido ni despedirse. Entonces, imagínense todo este proceso, toda esta incertidumbre cargada a una sola persona, más aún porque todo el foco de atención se fue canalizado hacia el personal asistencial de salud. Entonces, esta circunstancia en un personal asistencial ha generado una sobrecarga de estrés, incluso lo ha expuesto a factores psicosociales de riesgo, ¿no? Como por ejemplo ha traído exigencias a nivel cognitivo, cansancio, sueño, fatiga, somnolencia y demás sintomatología o cuadros que vamos a ver más adelante. A ver, vamos a ver. Este es un cuadro que lo saqué de una revista mexicana, ¿sí? Este cuadrito habla de manera general en Latinoamérica específicamente cuáles son los tipos de riesgos en relación a lo que está expuesto una persona en circunstancia específica de pandemia. Por ejemplo, el riesgo muy alto es en la ocupación de aquellas personas que tienen exposición a altas concentraciones de fuentes conocidas o con sospecha de contagio. En este caso, ¿quiénes están en este riesgo alto o muy alto, perdón? Son médicos, enfermeras, dentistas, laboratoristas. ¿Sí?
Tipo, también en el riesgo alto, son aquellas con alto potencial de exposición a fuentes conocidas con sospecha de contagio. En este caso, también están incluidos los médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos, médicos forenses, personal que labora en depósitos de cadáveres, choferes, personal de ambulancias, personal de intendencia de hospitalización, ¿no? Que lo que se podría traducir en personal técnico de apoyo en hospitalización. El riesgo medio, por ejemplo, ya es para aquellas personas o aquellas circunstancias que implican contacto frecuente y cercano de exposición a fuentes con posibilidad de contagio. Pero aquí ya es una posibilidad de contagio. Ya no estamos hablando de algo más cercano. Por ejemplo, aquí los trabajadores con contacto altamente frecuente al público en general están aquí en esta edad. También el tema de la edad escolar, compañeros de trabajo, clientes u otros individuos o grupos. Hay un riesgo medio para poder contraer el virus. El riesgo bajo, que era necesariamente específico para las personas, bueno, en realidad el riesgo bajo está, son aquellas circunstancias que no aplican contacto frecuente y cercano con exposición a fuentes de contagio, ¿no? Acá tiene que ver trabajadores que tienen contacto ocupacional mínimo con el público y en general a otros compañeros de trabajo. La idea es, y lo que hay que mostrar con esta evidencia, es importante verificar de que de alguna u otra forma el contacto o la cercanía genera un riesgo alto. Mientras hay una equivalencia entre mientras yo más contacto tengo con una persona, pues, el riesgo de poder yo contraer algún tipo de enfermedad, no solamente el virus, es muy alto. Más aún para personas que están en un centro o un establecimiento de salud, ¿correcto? Entonces es importante considerar estos riesgos. Quisiera saber si tengo psicólogos, por favor, en la plataforma, o estudiantes de psicología. ¿Sí? Ok. Bien, gracias. Interno de psicología. Bien, bienvenidos, gracias. Entonces, ¿dónde estaría el psicólogo en este sentido, queridos amigos? ¿En qué tipo de riesgo estaría? ¿Riesgo muy alto, alto, medio o bajo? ¿Dónde consideran que debería estar el psicólogo? ¿O dónde lo ubicarían ustedes? Riesgo medio, nos dice Dari. Ya. Sí, tienes razón, Dari. Gracias, Nancy. Hay una cierta exposición que es media, pero vamos a suponer sobre un psicólogo que trabaje en un establecimiento de hospitalización por COVID. Por ejemplo, ¿no? Si mal no recuerdo, en abril, no, perdón, en junio, la primera semana de junio, el Ejecutivo lanza una directiva y dice que la Villa Panamericana va a ser exclusivamente para atención de casos COVID, ¿correcto? Y es ahí donde se lanza una convocatoria de un promedio de 170 personas en las que incluyen a un psicólogo en esa convocatoria. Entonces, al momento de lanzar esta convocatoria y sabiendo que son personal asistencial de salud, el psicólogo va a trabajar en una villa panamericana que es específicamente para COVID, ¿sería riesgo medio o ahí cambiaría la circunstancia? Cambiaría, ¿no? Entonces ya se volvería en un riesgo alto o incluso en un riesgo muy alto. Entonces, ¿qué es lo importante y qué hay que rescatar de esta información? Que las profesiones, en función a cómo se desempeñan, también van a tener su exposición al riesgo o van a tener, como se dice, la exposición a diferentes factores que puedan o no ser perjudiciales para su salud o no. Ahora, dentro del desenvolvimiento específicamente del profesional psicólogo,
estamos nosotros, ya el MINSA sacó una resolución en la cual nosotros estamos en un riesgo alto de contagio, porque también atendemos personas, y ahora más aún que el confinamiento ya se ha al menos vuelto más flexible. De alguna u otra forma se considera al psicólogo como una profesión de alto riesgo en circunstancias de pandemia. Alto riesgo en razón de que nosotros también atendemos personas y tenemos intercambio de fluidos, estamos en constante interacción con personas, incluso mucho más tiempo del que es adecuado. Por ejemplo, ¿cuánto dura aproximadamente, ¿no? Una sesión de una intervención psicológica? Más o menos, estamos hablando de entre 45 minutos a 60 minutos, que es lo esperado, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, durante ese tiempo, en ese espacio donde estás, hay una posible concentración de carga viral. Entonces, el riesgo también es alto o elevado. No sabemos si esa persona es sintomática, perdón, es asintomática y pueda o no generar algunos riesgos elevados para poder nosotros contraer. Entonces, de alguna u otra manera, implica nuestra circunstancia y nuestra profesión de psicólogos también implica un punto en que también estamos expuestos y de acuerdo a la labor lógicamente que desempeñamos, ¿no? Es por ello que tenemos que cuidarnos, no solamente por ser personal de salud, sino más bien por ser personas que no queremos enfermar y tampoco no queremos contagiar a otras personas que queremos o estimamos. Los retos a que se enfrenta el personal sanitario durante la crisis del coronavirus. ¿Cuáles son los retos? Primero es el desbordamiento de la demanda asistencial. ¿Qué pasa? El desbordamiento de la demanda asistencial nos ha podido hacer notar, en realidad se ha visto esto en todos los países donde hemos podido verlo por noticias. Miren, en circunstancias como el COVID, los profesionales han tenido que asumir una demanda asistencial de sobremanera encima de lo esperado, ¿sí? Más aún en circunstancias como la del COVID-19, en las que los profesionales se contagian y deben guardar cuarentena ellos mismos, precisaban atención médica, ¿no? O sea, ¿qué pasa? También los médicos se contagiaban, también el personal asistencial se contagiaba y lo que generaba era mayor carga para el otro médico que estaba presente. Incluso hubo un tiempo, ¿y por qué colapsaron los hospitales? Casualmente colapsan porque hubo mayor demanda o un desbordamiento de la demanda asistencial. Mayores usuarios y menos médicos o menos personal asistencial. Eso es lo que pasaba. Ahora, mientras muchas otras personas acudían reclamando atención sanitaria, el personal sanitario también se enfermaba o veía a sus personas cercanas enfermar. Entonces, una de las circunstancias en las cuales el personal se estuvo expuesto o se enfrentó a ese reto específicamente fue el desbordamiento de la demanda asistencial, ¿no? El colapso de las entidades de salud. ¿Qué sucedió también? También encontramos específicamente el riesgo de infección nunca se detuvo, queridos amigos. El riesgo de infección incluso sigue latente hasta ahora. ¿Qué sucede? Existe un mayor riesgo de contraer enfermedades temidas y transmitirlas a familiares, amigos y otras personas en el entorno del trabajo, etc. Un médico, un personal asistencial, un psicólogo, un enfermero, un técnico de enfermería, también han generado un riesgo porque somos seres humanos, hemos generado un miedo, un temor a poder infectarnos. El riesgo a tener la infección ha sido tremendo, incluso ha generado comportamientos compulsivos en relación a que nosotros tengamos que enfermar y también tengamos ese riesgo de contagiar a nuestros seres queridos en casa. Entonces, como personal de salud, absolutamente esto fue una circunstancia bastante compleja y generando, como decía al inicio, una incertidumbre constante en el personal, ¿no? Más aún porque era una doble carga, era la carga que tenías sobre el paciente que tienes enfrente por saber si estaba infectado o no, y más aún por la posibilidad de poder contraer la enfermedad y contagiar a los que más quieres, ¿sí? Entonces ustedes habrán podido escuchar, por ejemplo, en el trabajo o en algunos otros lugares, no quiero contagiar porque tengo abuelitos en casa, tengo una persona diabética en casa, tengo una persona que padece de una tuberculosis, etcétera, ¿no? Entonces, esa condición ya era una incertidumbre constante. Entonces,
Es sumamente importante considerar ello. ¿Qué más sucedía? También otros retos que el personal sanitario se enfrentó eran la ausencia de equipos insuficientes. O sea, los equipos eran sumamente insuficientes y a su vez incómodos. Yo les garantizo, ustedes seguramente están, en algún momento han usado estos equipos de protección personal y son sumamente incómodos trabajar con ellos. Por ejemplo, el hecho de, en mi caso, ¿no? Que soy psicólogo, trabajo cuando estoy realizando mis intervenciones y tengo que yo intervenir. El hecho de conversar ya con la mascarilla implica una leve hipoxia, una falta de oxígeno en mi cuerpo, que me hace tomar aire o respirar con mayor fuerza, o incluso no puedes respirar de manera libre. O por ejemplo el uso de las gafas, del protector facial, de las mascarillas en general, ¿no? Todo ello, a la vez de ser incómodo, también es insuficiente en nuestra realidad. La pregunta es que, bueno, en realidad la realidad es de que no se ha podido dotar porque todo el mercado mundial ha colapsado, incluso en lo que es indumentaria para protegerse de la infección por coronavirus. Ahora, de alguna forma, el equipo puede ser insuficiente, poco confortable, limita la movilidad y la comunicación y la seguridad que produce puede ser incierta. ¿Qué pasa, no? También hemos escuchado en algunos aspectos y entre colegas hablamos entre personal sanitario de que esa mascarilla que tú usas no es una N95, por ejemplo, y eso no te va a proteger y la que o de pronto eso de aquí solamente es una medida parcial porque al final todos nos vamos a infectar. Y esto generaba también una incertidumbre en el personal de salud y a la vez en todos los seres humanos, en toda la población en general. Pero hablando específicamente del personal de salud, podemos notar de que toda esta indumentaria incluso ya causaba o predisponía al ser humano para poder generar comportamientos de temor, de miedo en función al virus. Entonces, hemos asociado en nuestro cerebro, se instauró la idea de que me protejo, me cuido porque el virus es peligroso y me puede matar. ¿Sí? Entonces es como una circunstancia o una asociación de miedo, más no de protección. No era, la lógica no era me cuido para protegerme, sino me cuido porque tengo miedo. Entonces, ese comportamiento, por ejemplo, no era tan saludable, pero es lo que se creó. Lamentablemente la pandemia trajo eso, trajo ese pensamiento consternado, ese pensamiento específico que dice, me cuido porque tengo miedo de infectarme. Es natural tener miedo, el miedo incluso muchas veces es instintivo y por ser instintivo nos aleja de los peligros y nos protege, incluso nos salva la vida muchas veces. Ahora, cuando este miedo comienza a crecer, ya puede tornarse como una ansiedad y posteriormente desarrollar una fobia o algún tipo de trastorno también. Entonces, por eso es importante considerar este indicador también del tema del uso de los protectores, ¿no? A veces decíamos, incluso la Organización Mundial de la Salud, en el transcurso de lo que estaba el brote en sus mayores picos, era de que el uso de la mascarilla, perdón, el uso de los guantes, recomendaron un tiempo el uso de guantes, después ya no lo recomendaron, ahora nuevamente están diciendo que se puede usar. Bueno, dentro de todo eso, el único mecanismo más certero, se podría decir, y menos, que reduce en una gran cantidad, reduce en una gran probabilidad la infección, es el lavado de manos y el distanciamiento social y, lógicamente, el uso de mascarilla. Son los únicos mecanismos más adecuados. Entonces, ahí, por ejemplo, está el comportamiento saludable, porque tú puedes ver, pueden ver personas, incluso personal asistencial, que tiene la mascarilla, pero a veces ya no se la ponen, o la tiene abajo del barbijo. Entonces, estos comportamientos alejan a la persona del comportamiento saludable y, lógicamente, incrementan la probabilidad de poder infectarse. Ese es uno de los retos, por ejemplo, que sí el personal de salud ha atravesado. No ha habido una dotación adecuada, nos ha agarrado, a ver, acá voy a hacer una pequeña pausa para poder interactuar con ustedes. Ustedes saben, bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de lo que es cultura preventiva y promocional. ¿Qué sucede? El 16 de marzo, es rápido nada más este ejemplo, el 16 de marzo se establece el estado de emergencia, ¿correcto? Nosotros teníamos conocimiento de que el virus ya estaba en Hong Kong, en Wuhan,
ya había habido un brote de virus, ya en España, ya en Italia había vulnerado mucho la sociedad de por allá. La pregunta es, en Perú, teniendo conocimiento en diciembre, de diciembre a marzo, ¿se habrá hecho algún tipo de actividad preventiva o promocional para poder mitigar los efectos del COVID-19 en nuestro país? Es decir, ¿se habrá hecho algún tipo de cultura preventiva o al menos se habrá sensibilizado a la población? ¿Se habrá hecho algún aspecto de poder incluso generar recursos o herramientas de afrontamiento al estrés para el personal de salud? ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrán escuchado alguna experiencia? ¿Han podido verla? ¿Han podido notar que se ha hecho algo durante ese tiempo de, vamos a llamarlo, de que solamente escuchábamos que el virus estaba en alguna parte del mundo, más no llegaba a nuestra región todavía? ¿Se habrá hecho algún trabajo preventivo promocional? ¿Qué opinan ustedes? Solo anunciaron el inicio de la cuarentena y no cerraron ni los aeropuertos. Claro, lo que sucedió, querido amigo, buen día. ¿Qué pasa? No hubo una labor preventiva ni promocional y al parecer esto respondió a que se creía aún, o al menos nos resistíamos a la idea de que ese virus iba a llegar a nuestra región. ¿Sí? Creamos falsas expectativas en función a que no podíamos contagiarnos o en algún momento pecamos de creer que no nos íbamos a contagiar en algún momento. Es por ello que se vio cierta pasividad en el sentido de que se debió de tomar las medidas, incluso ya teniendo conocimiento de que ya había un virus y de que era altamente infeccioso, altamente contagioso, ya se debió de tomar las medidas necesarias desde el inicio. Esa es la cultura preventiva de salud. Porque, ¿qué sucede? Si yo, en lo que, por ejemplo, ¿no? Ahora hablamos generalmente del tema de violencia familiar. Nosotros decimos, pero ¿por qué la violencia familiar no desaparece pese a que se han creado mayores centros de rehabilitación? Ahora hay muchos programas que intervienen a la mujer, muchos programas que sancionan al agresor y lo tratan, etc. ¿Por qué creen que no se mitiga? Es que nosotros más invertimos ya después del hecho. Nosotros centramos nuestras funciones o nuestras energías en actuar después de que todo ya pasó, aspecto que no necesariamente funciona en salud. ¿Qué sucede? ¿Por qué España, por qué Ecuador, por qué estos países tienen un alto nivel en condición sanitaria, tienen un buen nivel de atención? Casualmente porque trabajan en prevención. Y la prevención incluso es mucho más barata, y hablando económicamente, que la recuperación en sí. Dentro de la prevención está la faceta de recuperación y rehabilitación. Sin embargo, esto ya es solamente para una población mínima, es decir, para la población totalmente enferma. Pero si tú intervienes en una comunidad donde tienes y le brindas todas las herramientas necesarias para cuidar su salud, esta población no va a enfermar y el costo va a ser menos, le va a costar menos al país. Entonces, ¿qué pasó en esta circunstancia? Lo que sucedió fue de que no se hizo una intervención, una sensibilización. Una vez que llega el virus, recién se establece, como les decía al inicio, ¿no? El equipo de respuesta rápida. Aspecto que sí es necesario por temas legales se tendría que hacer de esa forma. No obstante, considero de que se debió de establecer desde el inicio la cultura de lavado de manos, siempre ha estado presente, los que son enfermeros no me van a dejar mentir, la cultura de lavado de manos se hace, pero más se trabaja en periferia, no se trabaja en la ciudad. Yo les quiero preguntar a ustedes en qué momento han ido a un hospital y les han enseñado a lavarse las manos. Puede ser como una cultura preventiva que se haya podido hacer, pero no era una actividad necesaria. Sin embargo, por ejemplo, en centros de salud que están en la periferia, al menos de Ayacucho, sí se practica más esto. Y es sumamente importante. Y miren qué es lo que generalmente previene más el contagio, es el lavado frecuente de manos, ¿no? Entonces, se debió de haber hecho esto. No se hizo. Ahora, hablar sobre lo que no se hizo está de más. Sin embargo, es importante conocer como profesionales
que nosotros, frente al sistema de salud que tenemos, debemos de comenzar a trabajar desde nuestros lugares, comenzar a establecer realmente y hacer salud. ¿Cómo hacemos salud nosotros? Generando espacios de culturas, perdón, generando espacios específicos de la promoción y la prevención de la salud. Estas dos palabras, queridos amigos, son maravillosas y son bastante beneficiarias o son muy beneficiosas, influyen de manera directa en el proceso de salud de enfermedad. Entonces, invertir en prevención, invertir en promoción de la salud, reduce los índices de enfermedades. Eso no lo digo yo, lo dice la epidemiología, lo dicen los estudios que específicamente están realizados o sustentados en poblaciones totalmente enfermas y también así como sanas. Entonces, la cultura preventiva era muy necesario, incluso el uso de mascarillas, incluso el tema del confinamiento. ¿Qué pasó? Llega el virus a nuestro país, no se cierra el aeropuerto y demás, ¿y qué pasó? En un momento comienzan a sacar al ejército a las calles, comienzan a sacar a la policía y decirte, tú te quedas en casa y te vas a quedar en casa porque estás obligado a quedarte en casa, porque si sales vas a contagiar a otros. Esa idea se creó en la sociedad. A ver, díganme ustedes si no fue así. Y las personas prácticamente tomaron como una obligación quedarse en casa, pero dejaron de pensar en sí. Entonces, otra lógica más, otra red neuronal de creencias, le vamos a llamar así, le llamamos los psicólogos. Otra creencia errónea que instauramos en nosotros es, me quedo en casa porque la policía está afuera, porque si no estaría la policía afuera, yo salgo. Entonces, nadie tenía esa conciencia o ese ánimo de poder respetar incluso su salud, porque la salud pasó a un segundo plano. Y casualmente, una de las circunstancias por la cual la salud o nuestra salud pasa a segundo plano es la idea de que el Estado saca a todos los militares, a toda la policía, a obligarte a que te quedes en casa, pero no se sensibilizó. Entonces, por la fuerza, algunos comentarios incluso a veces escuché que los peruanos estamos acostumbrados que por la fuerza logremos que nos hagan las cosas, ¿no? Todo es a la fuerza. Aspecto que no debería ser así. Para eso existe la sensibilización, para eso existe la promoción de estilos de vida saludables, de convivencias saludables, de entendimiento, la idea de generar vínculos de apoyo y de redes en función a las instituciones. Una institución de salud no puede estar peleada con su comunidad. Una institución de salud, una institución educativa, tiene que trabajar en pro de la comunidad, más no en contra. Y también no es que se va a quedar dormida como la Cenicienta, ¿no? La idea es que esta entidad de salud, de educación, no sé, policial, militar, trabajen para la comunidad y cuando suceda este tipo de circunstancias puedan ellos generar más recursos y trabajar en equipo, porque no se vio el trabajo en equipo aquí. Entonces, miren cuánto desencadena este simple hecho. Vamos a continuar. Otro reto, queridos amigos, al cual se enfrentó era proporcionar apoyo y atención sanitaria. Conforme aumentaba la demanda y sigue aumentando la demanda en algunas regiones y la asistencia, la angustia del paciente y las familias puede ser cada vez más difícil de manejar para el personal sanitario. Imagínense si antes de que estaba el virus, antes de que llegue el virus a nuestra región, ya habían pacientes insatisfechos, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán podido ver algunos memes en redes sociales donde, por ejemplo, hay una calavera y le preguntan, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando mi cita de salud, ¿no? Imagínense, esto ha calado tanto porque sí, o sea, los sistemas de salud han colapsado ya desde antes, ¿no? La pandemia solamente nos ha demostrado y ha sacado el cobertor para poder ver lo que es la realidad. Entonces, de todas formas, el personal sanitario o el personal asistencial ha estado expuesto a las familias de los pacientes que han, por ejemplo, que han enfermado, a las familias de los pacientes que han fallecido. Imagínense tratar con personas que están con una carga emocional muy dura, muy fuerte, o con un duelo y repentino. Esto no es sumamente fácil, es algo complejo, es algo muy difícil. Yo he tenido la experiencia cercana en la cual he podido visualizar algunos hechos donde se le culpa directamente al enfermero o al médico y los familiares decían, tú lo has matado, tú lo has desconectado, tú eres el asesino, tú eres el esto, tú eres el otro. Entonces, imagínense esa carga, imagínense esta circunstancia compleja que se ha podido vivir.
Les estoy hablando de aspectos realidades que yo he podido percibir aquí en la ciudad. Ahora, esto también sumémosle a lo que hemos podido ver nosotros en otros lugares gracias al internet o gracias a las noticias que tenemos, ¿no? También, queridos amigos, ha habido un gran estrés en las zonas de atención directa. Generalmente en las zonas de atención directa, emergencia, el área de emergencia. Era necesario ayudar a quienes lo necesitan. Y siempre ha sido gratificante esta función, pero el detalle que también es difícil hasta ahora, ¿no? Los trabajadores pueden experimentar en este área de atención crítica miedo, pena, frustración, culpa, insomnio y agotamiento. Queridos amigos, el personal asistencial no deja de ser ser humano. A veces nosotros creemos que son máquinas, a veces nosotros creemos que son personas que no tienen sentimientos, que a veces te tratan de una forma mala porque son así. No, no, lo que pasa es de que estas personas están atravesando por diferentes circunstancias que les están mermando su capacidad de socialización, su capacidad de poder ser cordiales o empáticos con otras personas. Entonces, es por ello, cuando yo tenía una docente que me hablaba, por ejemplo, y me decía, no existe un mal médico, no existe un mal psicólogo. El detalle acá es que ese médico o ese psicólogo, de acuerdo a las circunstancias que vive, tiene que acomodarse a lo que está haciendo. Y ya es como la sociedad, ya como las circunstancias administrativas y demás, ya tienden a corromper ese aspecto positivo que tiene la persona. Ya es la circunstancia. Entonces, no es que uno sea malo. A ver, tendríamos que tener un rasgo psicopático o una psicopatía, qué sé yo, una alteración del pensamiento muy severa para no sentir pena por la persona que está falleciendo o que está muriendo. Ahora, también entiéndase bien que en la labor asistencial nosotros no podemos ser demasiado empáticos o no podemos vincularnos mucho con el caso, porque si nosotros lo hacemos, perdemos objetividad y al final no vamos a poder contribuir a la salud de esa persona. Imaginen un médico que se ponga nervioso, pero tenga que intervenir y tenga que operar. Y si está nervioso, no lo va a hacer. Imaginen a un psicólogo que diga, bueno, recibe la carga emocional de la persona y diga, pobrecito, me da pena esta persona, lo voy a ayudar. Eso ahí ya estás perdiendo mucha objetividad. Entonces, nos volvemos, ya pasamos a un plano más subjetivo, más humano, y eso te hace perder lógicamente objetividad y ya te centras más en satisfacer necesidades más que generar recursos en esa persona para que pueda salir adelante. Entonces, eso es importante también. La exposición al desconsuelo de las familias, esto ha sido una constante. Generalmente hemos tenido ciertas dificultades para poder manejar esto, ¿no? Nadie ha podido elegir, pero ha habido desconsuelo y sufrimiento de muchas familias. Y como les decía, esto ha generado en muchos aspectos ha generado ciertas reacciones inoportunas o de repente inesperadas de los familiares hacia el personal de salud. También hemos podido encontrar los dilemas éticos. Los dilemas éticos que han sido, el pan de cada día han sido los dilemas éticos, ¿no? La falta de medios y la sobrecarga, la propia evolución incierta de los pacientes. No se sabía si un paciente COVID va a salir del cuadro o no va a salir, o de repente en la noche va a empeorar. Era una situación incierta y hasta ahora lo es. Ahora, esto hizo que en ocasiones el personal se vea obligado a tomar la decisión compleja o decisiones complejas en un breve tiempo, generando intensos dilemas morales y de culpa. Por ejemplo, ¿no? Atender por prioridad quién necesita más el oxígeno, elegir quién vive o quién no. Lamentablemente esto ha pasado. Tengo muchos colegas médicos en los cuales ya en circunstancias de estrés elevadísimo se han comunicado, han llamado, incluso me decían, no sé qué voy a hacer, me siento mal, me siento desesperado, tengo tantos pacientes, no tengo cama, no tengo oxígeno. Imaginen ese momento y eso es sumamente complejo, es sumamente complejo. Entonces es importante identificar todo ello a lo que se ha enfrentado este personal. Ahora, han habido reacciones, ¿sí? Las reacciones ante estrés intenso, ¿no? Esa incertidumbre, perdón,
La incertidumbre por el tema de la pandemia generó reacciones de estrés intenso. Entonces, ¿qué reacciones hemos podido encontrar o identificar? Entre ellas está emocionales, la ansiedad, la impotencia, la frustración, el miedo, la culpa, la irritabilidad, la tristeza, la anestesia emocional. La anestesia emocional es un estado en el cual uno está omnibulado, no percibes, no eres capaz ni de expresar tus emociones ni de percibir mucho las emociones. Es un estado transitorio, pero cuando la circunstancia es constante, tiende a generar algunas alteraciones, como por ejemplo trastornos de ansiedad y de depresión. A nivel emocional les hemos podido notar, a nivel conductual, qué cosa sucedía en el personal sanitario o en el equipo de respuesta rápida, por ejemplo, ¿no? La hiperactividad, el aislamiento, la evitación de situaciones de personas o de conflictos, demasiada verborrea, llanto incontrolado, dificultad para el autocuidado y para descansar, ¿no? O incluso para desconectarse del trabajo. Dentro de las reacciones también de estrés intenso cognitivas, pudimos encontrar confusiones o pensamientos contradictorios entre lo que la persona decía y lo que no hacía. Por ejemplo, ¿no? El médico te decía, tienes que guardar reposo y tienes que tomar líquidos calientes y comer a tus horas. Eso te decía, pero el médico mismo no lo hacía o no lo hace debido a que tiene demasiada carga y no puede ni siquiera ir y tomarse un vaso de agua. Por ejemplo, el hecho de las dificultades en la concentración, el pensar de forma clara para un personal asistencial es importante. Entonces, en un momento de que tú estés con un estrés intenso, es más difícil tomar una decisión, o lógicamente con falta de concentración, ¿no? Las dificultades en la memoria, han habido indicadores de pensamientos obsesivos y dudas, por ejemplo, en las personas. Esto de los pensamientos obsesivos, queridos amigos, casualmente está relacionado al aspecto de la dotación de equipos de protección personal. Se ha asociado mucho y veo ahora los indicadores, posiblemente las secuelas posteriores a los estudios que se hagan una vez ya controlada de manera certera la epidemia, o la pandemia, perdón, podría considerarse de que hay un pensamiento obsesivo, incluso comportamientos compulsivos en función al autocuidado. A ver, estimados amigos, quisiera que participen y no estén tan dormidos. Lo que quiero preguntarles es ahora, ¿cómo es que así, a ver, el hecho de yo lavarme las manos frecuentemente, ¿será una conducta compulsiva o no? ¿Qué opina usted? A ver, los colegas que son psicólogos o que son también ya internos, para mí son psicólogos ya. ¿Será una conducta compulsiva? Sí, sí, el lavarse frecuentemente las manos. Por ejemplo, nosotros tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, así se denomina en los manuales de diagnóstico. El trastorno obsesivo compulsivo se origina casualmente por estos pensamientos o ideaciones o temores que están asociados a circunstancias difíciles. Claro, el famoso TOC, ¿no? Entonces, yo les pregunto, a ver, nosotros al día todos tenemos un alcohol en gel, un alcohol líquido, tenemos jabón líquido, tenemos toallas a la mano, ¿no? Quiero solamente que analicen un punto, y no sé si lo han visto en las experiencias cercanas, de las personas que tienen el alcohol en gel a la mano. El alcohol en gel a la mano, el alcohol en gel generalmente se utiliza como una barrera, ¿sí? Una barrera para evitar que el virus esté alojado en tu mano o en cualquier superficie. ¿Qué sucede? ¿Cuántas veces al día tocas este alcohol en gel? Si está en tu escritorio, te puedo garantizar que lo vas a hacer más de 8 veces, incluso en momentos cuando es innecesario. ¿Qué sucede? Y esto ha sido un comportamiento, y esto ya es una conducta compulsiva. Ya es hacerlo incluso de manera irracional o sin tener control sobre ello. También, ¿qué pasa cuando te rocias el alcohol en todo el cuerpo y te echas y asocias, ¿no? Mientras más alcohol, menos posibilidad de contagio, ¿no? Entonces, estas asociaciones, queridos amigos, son señales de alerta. ¿Por qué? Porque son señales de alerta a lo que se viene.
porque no sucede solo con nosotros, está sucediendo con todas las personas. Si ustedes ven en toda la población, mínimamente tienen estos instrumentos o esas indumentarias. Entonces, casualmente hay una ya predisposición a. Entonces, si hablamos de predisposición, ya tenemos que comenzar a trabajar eso. Es sumamente importante trabajar los pensamientos obsesivos en relación a que ya no necesariamente tienes que enfermar si te cuidas, ¿sí? Porque esto va a generar una gran ola de trastornos obsesivos compulsivos en función a una pandemia. Y es una de las consecuencias o secuelas de cualquier estado de confinamiento también. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso y tomarlo en cuenta y controlarlo, porque sí se pueden controlar. El uso del alcohol es necesario, el uso del alcohol en gel también es necesario, pero más aún es el lavado de manos. Y el uso del alcohol es específicamente, como su uso lo dice, para poder desinfectar en caso hayas estado en altas concentraciones de exposición al virus, ¿no? Entonces, es sumamente importante, pero se dan cuenta, ¿no? Esto no solamente ha sucedido con el personal asistencial, sino también con nosotros mismos. Hay pesadillas, imágenes intrusivas, por ejemplo, ¿no? De las circunstancias en las cuales las personas fallecían o llegaban con falta de oxígeno. Las fatigas por compasión, la negación, la sensación de irrealidad, este hecho de poder ver a un personal asistencial despersonalizarse, salir de la condición de realidad y creer que esto no está pasando, realmente no debería de pasar y generarse frustración. Son reacciones que hemos podido notar y se han podido identificar. Las reacciones a estrés intenso, por ejemplo, las físicas que hemos encontrado, las dificultades respiratorias, que era un común denominador, presión en el pecho, hiperventilación, a esto súmenle la hipoxia, por ejemplo, por el uso de mascarillas, la sudoración excesiva, los temblores, las cefaleas, los mareos, las molestias gastrointestinales, las contracturas musculares, las taquicardias, las parestesias, el agotamiento físico, el insomnio, las alteraciones del apetito también. De alguna u otra manera, todo ello, todas estas reacciones físicas las hemos podido notar, no solo en el personal sanitario, sino todos los seres humanos, incluso en todos nosotros, nuestros familiares, en todos las personas que nos acompañaban en todo este espacio, ¿no? Ahora, el virus, por si acaso, queridos amigos, no se ha ido de nuestra región. El virus está acá, solo que ha bajado la carga de contagios, sí, significativamente se podría decir, pero en cualquier rato repunta, o en cualquier rato va a tomar de nuevo el pico, y ya tenemos que comenzar a generar esos espacios de conciencia para poder ya manejar mejor esas circunstancias. Una vez identificado, queridos amigos, el problema, ¿sí? Una vez identificado el problema, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo se debe de intervenir a un personal? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para poder nosotros al menos mitigar, como se decía en un inicio, o al menos atender y asistir a las personas que han estado en primera línea, y no solamente a ellas, sino a las personas que han vivenciado frente a frente lo que es la infección y lo que es el confinamiento y lo que es todo lo que tiene, todos los efectos que pudo haber traído esta pandemia? Lo importante, queridos amigos, es considerar, primero, cuidar las necesidades básicas. Propiciar el cuidado de las necesidades básicas, queridos amigos, es sumamente importante. Por ejemplo, el personal sanitario suele pensar que siempre hay que estar disponible para el otro y que sus necesidades son secundarias, sin pensar que no comer y no descansar produce agotamiento. Hay que asegurarnos que el personal de salud coma, beba y duerma regularmente. Esto es sumamente importante, no solo para el personal de salud, sino también para las personas que han atravesado una circunstancia compleja y que también trabajan en atención al usuario. A ver, lo básico en un ser humano y lo que debe de contar en cuanto a sus hábitos, lo necesario es comer, dormir regularmente. La alimentación y la conciliación del sueño, lo mínimo. Lo otro ya es el beber líquidos, bueno, en fin. Pero lo más importante es ello, los hábitos, ¿no?
Ahora, tener en cuenta también que no hacer esta actividad, o al menos no cuidar las necesidades básicas o no satisfacerlas, pone en riesgo la salud mental y física y también puede comprometer la capacidad para atender a los pacientes. Es cierto, una persona que no ha dormido bien, una persona que no ha comido bien, la pregunta, ¿logrará realmente atender en su 100% a esa persona? Lógicamente no, porque todo está disminuido, las capacidades cognitivas están disminuidas o limitadas de acuerdo a la energía que tienen. Nosotros somos seres de energía. Por ser seres de energía, lo que sucede en nosotros es que necesitamos dotarnos de energía, necesitamos cargarnos, y uno de esos mecanismos que nos permite obtener energía es la alimentación, también el sueño, ¿sí? Otro aspecto muy importante, queridos amigos, es descansar. ¿Cuán importante es el descanso? El descanso, queridos amigos, generalmente el descanso permite recobrar y recuperar mucha energía. Aparte de ello, es sumamente importante porque te reconforta, te divierte o te relaja. Por ejemplo, uno de los aspectos para poder descansar e incluso generar estos espacios de descanso puede ayudar mucho al escuchar música, leer un libro o hablar con un amigo, ¿no? Eso puede ayudar. El hecho del descanso ahora en los centros ocupacionales se llama la pausa activa, ¿no? Es donde puedes hacer alguna actividad que te relaje, que te distraiga de lo que estás haciendo actualmente. Esto de la pausa activa es un mecanismo muy bueno, se está instaurando poco a poco en nuestro país. El detalle es ya comenzar a hacerlo. La pausa activa es eso, ¿no? Generar un espacio para que el cuerpo pueda hacer algo diferente. Y esto también se toma como algo divertido, reconfortante y relajante. Esa es la idea. Algunas personas pueden sentirse culpables si no están trabajando a tiempo completo o si están tomando el tiempo para divertirse cuando tantos otros están sufriendo, ¿no? Esto sí puede generar sentimientos de culpa mientras descansas. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que tomar un descanso siempre va a derivar en una mejor atención a los pacientes. Si tú estás bien descansado, bien comido, como se dice, bien dormido, como refieren nuestras abuelitas, eso va a generar una mayor plenitud en tus funciones cognitivas superiores. Tu memoria, tu pensamiento, tu inteligencia, tu lenguaje, tu percepción van a estar a tope y van a poder generar mayores espacios de atención al cliente de manera adecuada. ¿Correcto? Es propiciar ello también. Vamos a ver qué más. Planificar una rutina fuera del trabajo. Es esencial para un personal sanitario tener una rutina fuera del trabajo que sea diferente a la circunstancia en la cual está viviendo este personal. Por ejemplo, ¿no? Tratar de fomentar estos hábitos que permitan las medidas de restricción. Al menos, bueno, ahora ya no hay medidas de restricción, en algún momento si regresan, tenemos que generar un espacio en la persona que pueda realizar, por ejemplo, unas actividades que no rompan de manera muy drástica con su rutina, sin embargo, que se adecúen y puedan ser provechosas, ¿no? Como por ejemplo realizar ejercicios en el hogar o bailar, generar un espacio donde puedan de pronto generar un desgaste emocional también, o por ejemplo jugar ludo, jugar cartas, los juegos lúdicos. Todo ello implica una forma de poder cuidar la salud mental de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Ante esta circunstancia de estrés, esta circunstancia de incertidumbre constante, lo que necesita la persona es salir de ese cuadro. Lo que necesita la persona es generar un recurso o al menos un espacio donde pueda sentirse ella misma y volver a recobrar lo que es. Entonces es sumamente importante planificar rutinas fuera del trabajo, ¿no? No solamente los ejercicios, pueden ser los juegos lúdicos, conversar con un amigo, en algún momento también se puede hacer rutinas diarias de lectura, y realizar videoconferencias con los seres queridos y demás. Pero sí es bueno establecer ello y eso genera también y protege la salud mental. Ahora, mantener contacto con los compañeros siempre ha sido importante. Hablar con los compañeros y recibir apoyo mutuo es sumamente importante. Hoy por hoy las neurociencias, hoy por hoy el avance de la ciencia nos dice de que el conversar con una persona, el mirar fijamente a las personas genera oxitocina. La oxitocina como una neurohormona lo que hace es anhelar
tus contactos sociales, lo que te hace es anhelar y buscar apoyo y soporte, y eso es gratificante cuando lo encuentras. Entonces, nosotros los seres humanos, es por eso que somos sociales para poder encontrar y recibir el apoyo de la persona con quien hablamos. Muy importante es conversar con las personas sobre lo que nos pasa y lo que nos sucede. Los psicólogos que están presentes en esta plataforma no me van a poder dejar mentir. La represión de las emociones es una bomba de tiempo. Por ser una bomba de tiempo, puede desencadenar después incluso en algún desarrollo de patologías específicas. Es importante que el personal, o al menos la persona que ha estado expuesta o ha estado en primera línea, cuente su experiencia y escuche de los demás. Es sumamente importante escuchar la experiencia de otros y también nutrirse de lo que les ha pasado a ellos. Es importante que incluso para poder mitigar ese miedo y esa ansiedad que la misma infección ha dejado, el hecho de escuchar a otra persona y cómo lo afrontó y qué hizo, te va a generar un recurso. Un recurso al menos para poder sentir de que a ti solo no te va a pasar o te puede pasar y no estás solo cuando te pase. Sumamente importante, queridos amigos, es el respeto a las diferencias. Por ejemplo, ¿no? Algunas personas necesitan hablar mientras otras necesitan solamente estar solos. ¿Qué pasa? A veces por una circunstancia de estrés o incertidumbre intensa, existen personas que en algún momento no van a querer conversar o hablar contigo. Por ejemplo, tú puedes ser el psicólogo que te dicen, ¿sabes qué? Necesito que vayas a intervenir al médico. Se le ve mal, no está bien, entonces tú vas, intervienes y no va a querer en ese momento de repente conversar, y lo que hay que hacer es respetar su posición. Lo que hay que hacer es reconocer y respetar las diferencias que nosotros tenemos en función también, no solamente a nosotros, sino también en función a los pacientes, con los compañeros que tenemos o con quienes compartimos. El respeto a las diferencias prima mucho en que cada uno tiene su forma de afronte, y no necesariamente la forma en la que tú plantees va a ser favorable para esta persona. Eso es lo que hay que entender. A veces decimos, oye, pero mira cómo se aísla, ¿no? Nosotros estamos estresados, pero vamos a divertirnos. Pero su forma de afrontamiento posiblemente sea otra, y hay que respetar eso. Hay que respetar eso y hay que tener siempre muy en cuenta todo ese desenvolvimiento. Otro aspecto más es compartir información constructiva. Si bien hemos visto en todos estos tiempos, estos meses, que ya cuando estábamos en picos elevados de contagio, ha habido mucha información, incluso antes de que llegue el caso cero a nuestro país, hubo demasiada información, incluso falsa, ¿no? Este tipo de mensajes que llegaban al WhatsApp de que ya hay un caso confirmado, y recuerdo que todas las personas o hasta los vecinos o incluso los conductores y demás me decían, mire, ya llegó el caso, ya está acá y ya está esa situación así. Lo importante, queridos amigos, es compartir información constructiva, información que construya. Es importante comunicarse, favorecer que el personal de salud o el personal sanitario se comunique con sus colegas de manera clara y alentadora, identificar errores o deficiencias de manera constructiva para corregirlos. Por ejemplo, si tengo una información que es negativa, también puedo corregirla, puedo decirle, no, pero esto es de otra forma, ¿no? Respeto lo que tú dices, pero ¿qué te parece si comenzamos a hablar de esto y mejoramos nuestra información? Y la idea es complementar. Ahora, los elogios también son motivadores aquí y son muy poderosos para poder reducir el estrés. Elogios en el sentido de que, por ejemplo, mira, he podido indagar esto con respecto a las formas de contagio, vamos a decir, ¿no? Entonces me he dado cuenta que lo mejor es lavarse las manos en lugar de usar guantes. Ah, ya, perfecto. Entonces, sí, ¿qué te parece si desde ahora comenzamos a hacer eso y vemos a ver cómo va o cómo sucede, qué es lo que está sucediendo? Entonces, aparte de ello, también es importante compartir, queridos amigos, las frustraciones y nuestras soluciones. La resolución de problemas es una habilidad profesional, queridos amigos, y acá se proporciona una sensación de logro, incluso para pequeños incidentes. Si nosotros compartimos nuestras frustraciones, estamos invitando a otras personas que también nos faciliten algunas posibles soluciones. Nosotros, por más profesionales que seamos, por más entes rectores en el comportamiento, también tenemos problemas y frustraciones. Y estas frustraciones también suelen venir acompañadas generalmente de soluciones. Lo que hay que hacer es tomar decisiones. Entonces, el compartir información, el hablar de lo que nos pasa, el compartir
estas experiencias que tenemos nos va a nutrir más y nos va a ayudar incluso a abrir algunas puertas que de repente están cerradas. Mantener contacto con la familia y seres queridos es sumamente importante. Nosotros no podemos dejar de comunicarnos porque incluso esto resulta motivador, incluso muchas veces nos hace sentir útiles frente a lo que estamos haciendo. Sabemos que tenemos una familia por detrás. Hay una terapia psicológica que es muy bonita, es humanista, que habla, por ejemplo, de cómo una persona se despide mentalmente de su familia, aduciendo que es un noble guerrero. Y por ser un noble guerrero, yo voy a luchar contra todo lo que me pase y voy a salir triunfante, porque vengo de una familia de guerreros, de una familia de luchadores. La familia, queridos amigos, es sumamente importante y reconforta a cualquier ser humano. Y los lazos y los vínculos familiares no se pueden perder. Si nosotros dejamos de lado a nuestra familia, podremos saber de dónde venimos, pero no vamos a ver a dónde vamos. Lo importante del contacto familiar es eso, porque el contacto familiar te nutre, el contacto familiar te motiva a seguir adelante. Es importante siempre compartir y mantenerse en contacto con las personas que más queremos, papá, mamá. Si hay dificultades y si hay deficiencias, es importante suplirlas. Si yo tengo un personal sanitario identificado que no se contacta con su familia, o al menos dentro de la entrevista psicológica me dijo que no se logra contactar, hay que propiciar ese espacio. De repente sucede algo, de repente discutió con papá, no se hablan, y es un momento para poder congeniar y mejorar estos lazos y estos vínculos, o incluso simplemente romper el hielo para iniciar una nueva interacción familiar. Importante mantenerse actualizado, sí, pero con información siempre relevante. Siempre relevante, y hay que tener siempre a la mano las fuentes fiables en función a lo que está sucediendo en nuestro país. No necesariamente tiene que ser, como les digo, un meme, o a veces nos enteramos por videos. Esto no es así. La idea de poder nutrirse de información es acudir a fuentes fiables de información, ¿correcto? Limpiar o, bueno, limitar más que nada la exposición a los medios de comunicación. Esto es sumamente importante, queridos amigos, porque mientras más estamos viendo las noticias, yo sé que hay un ánimo de poder informarse, pero ¿qué pasa, no? Cuando uno trabaja en un establecimiento de salud y está en constante contacto con estas circunstancias de pandemia, en la circunstancia específica, escuchamos a los medios de comunicación y siempre un medio de comunicación tiene una intención de poder informar y a la vez generar zozobra. Esta es una reacción innata que se da en la sociedad. Entonces ya hay miedos, ya hay perturbaciones, ya hay incertidumbre. Y eso también genera en nosotros, porque nosotros también somos seres humanos. Entonces la condición de profesionales de la salud mental o personal sanitario no nos va a impedir que nosotros sintamos miedos, sustos, incertidumbre, ¿no? Entonces, importante es limitar la exposición a medios de comunicación, o lo que se puede hacer de pronto es ver algún otro tipo de, de no sé, películas, escuchar música, que algo que no tenga que ver específicamente con temas de la pandemia, ¿sí? Y eso también va a nutrir de alguna forma, va a contribuir a tu salud mental o a la salud mental de las personas que hayan estado en primera línea. Ahora, y tengan en cuenta eso, ¿no? La superabundancia de información, ¿sí? Ya ha sido denominada, ya tiene un nombre, se llama infodemia. Esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, y logra impactar en la salud mental. Imagínense cómo una superabundancia de información llega a impactar en la salud mental, generando ¿qué? Generando todos esos estragos que acabamos de desarrollar a nivel emocional, cognitivo, físico y conductual. Imaginen. Entonces es sumamente importante considerar de que la superabundancia de información tampoco es buena. Puedes estar muy informado, pero a la vez te va a generar cierta zozobra o incertidumbre en tu salud mental. Consecuencias básicas es el miedo, la ansiedad y el pánico. Afecta nuestra salud mental individual y colectiva también. Si ya de por sí en mi comunidad hay una radio que está hablando de que la infección ya está aquí, que ya se murió tal persona, que falleció, que tal, ya generó todo un caos colectivo. Entonces también altera la salud mental a nivel general.
Uno de los puntos importantes para cualquier condición o circunstancia de estrés vivenciada, siempre es importante reconocer, buscar la forma en cual nosotros vamos a reconocer que necesitamos ayuda y pedimos ayuda. Aquí interfieren muchos factores. Uno de ellos es nuestra capacidad de adaptación o no. Incluso también en algunos aspectos interfiere el cómo nosotros vemos a las demás personas. Pedir ayuda no nos hace menos que nadie. Recurrir a alguien por un consejo nos hace más nobles porque queremos hacer algo en función a lo que nos ha pasado. Queremos mejorar la calidad de vida, mejorar el estilo de vida, ¿no? El cliché que siempre lo utilizo y durante años lo uso es que solamente el que va al psicólogo es el que está loco. Aspecto que ya está desmerecido, ¿no? Es esto absolutamente erróneo pensar así. El que va al psicólogo es el que acude por mejorar la condición de vida que tiene, mejorar la calidad de vida que tiene, repotenciar y de alguna u otra manera generar mayores recursos en función a lo que ya tiene para poder establecer una convivencia adecuada, un comportamiento saludable y orientado a qué, a manejar una convivencia social buena. Entonces, el pedir ayuda también es importante. Esa persona que no pide ayuda, esa persona que vive en sí mismo, genera espacios de ¿qué? De angustia, de soledad y de vacío. Lógicamente eso va en contra de su salud. Utilizar ventilación emocional. ¿Qué es la ventilación emocional? Siempre es importante. La ventilación emocional es expresar nuestras emociones, ¿no? La competencia profesional y la fortaleza no es compatible, queridos amigos. Con sentir confusión, inquietud, sensación de descontrol, miedo, culpa, impotencia, tristeza, irritabilidad, insensibilidad. Son precisamente las emociones las que nos hacen humanos. Nosotros somos seres humanos. Compartir las emociones con alguien que nos transmita seguridad y confianza ayuda a hacerlas más tolerables y poder regularlas. Así es, si tú compartes tu impotencia, a ver, yo te pregunto algo, ¿estás molesto o molesta con tu jefe o con tu superior? Y vas y comentas esto con un amigo de trabajo y le dices, mira, ¿sabes qué? El jefe me ha dicho esto, yo no sé qué pasa. Y estás compartiendo tu impotencia y te sientes mejor solo con el hecho de haberle contado lo que te ha pasado. Y la expresión de emociones, y los psicólogos que tengo en plataforma no me van a dejar mentir, cuán importante es en un niño que está en la primera y segunda infancia aprender a expresar sus emociones. Esto es sumamente importante, incluso vital para toda la vida que va a llevar. Si la persona sabe identificar emociones y expresarlas como tal, esa persona tiene un buen bagaje de desenvolvimiento, al menos un buen pronóstico de desenvolvimiento social, porque va a ser una persona que va a generar recursos y va a generar herramientas para poder adaptarse a diferentes entornos. Pero una persona que no expresa lo que siente, que se cierra en su solo concepto o en su autoconcepto de que lo que cree que hace está bien, eso genera ya malestares. Entonces, hay que generar estos espacios de ventilación emocional. En personal sanitario es muy bueno, por ejemplo, el hecho de trabajar, de que hoy día vamos a hablar de la cólera y todos vamos a actuar con cólera. Los reúnes a todos y los haces actuar con cólera para que para al menos exploren este sentimiento o esta circunstancia emocional y que puedan expresarla, ¿no? Aún así no queriendo hacerlo. Es sumamente importante trabajar en la ventilación emocional en el personal, más aún en estos tiempos. Importante también es hacernos una autoobservación y a la vez también generar este espacio de autoobservación. Tenemos que propiciar ser conscientes de nuestras emociones y sensaciones. Sentir emociones desagradables no es una amenaza, es una reacción normal de defensa de nuestra mente ante el peligro. Sin embargo, siempre hay que vigilar a lo largo del tiempo para detectar cualquier síntoma de depresión o ansiedad. Tristeza prolongada, dificultad para dormir, recuerdos intrusivos, desesperanza. Hay que hablar con un compañero, con un supervisor y siempre es importante buscar ayuda profesional si es necesario. Bien, ahora, cuando el cuerpo se activa, queridos amigos, generalmente el cuerpo se activa y va a generar ciertas reacciones a nivel del cuerpo, ¿correcto? A ver, pues estamos a tiempo.
el cuerpo generalmente se activa y lo que va a hacer, por ejemplo, lo mínimo que sucede en el cuerpo, queridos amigos, es ausencia de oxígeno y tenemos el pulmoncito. Hay un incremento de la frecuencia cardíaca que puede ser una taquicardia o también una disminución, pues generalmente es un aumento de la frecuencia cardíaca. Hay mucha frustración, ¿no? Mucha cólera cuando el cuerpo está activado, estás molesta, tiendes a manifestar sudoración, de alguna forma estás acalorada, fastidiado, y también propenso a estallar en cólera, ¿no? Entonces, estas reacciones son habituales, son propias reacciones somáticas o manifestaciones físicas del cuerpo cuando el cuerpo está activado. En otras palabras, cuando sentimos o percibimos una circunstancia de estrés, ¿sí? Al momento de que el cuerpo se activa, queridos amigos, lo que sucede en nuestro cuerpo llega a un punto de trabajar ya a muchas revoluciones. Y para esto las ciencias del comportamiento ha creado las famosas estrategias de desactivación somática, que hoy por hoy están haciendo mucho bien y están causando mucho bienestar en todos los grupos ocupacionales donde se desarrolla. Por ejemplo, en el lado laboral, policial, militar y sanitario, específicamente eso, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias de desactivación somática? Específicamente son las técnicas de respiración y las técnicas de relajación. Entre ellas existe un intermedio que está específicamente ahí, está detallado, se llama la visualización cognitiva. Entonces, importante considerar estas estrategias para poder mitigar. Ya las recomendaciones que les di es unas recomendaciones que se deben de ir instaurando poco a poco en el personal que ha trabajado en primera línea. Ahora, ya tenemos que también a la par intervenir. Y al momento de intervenir, lo necesario aquí es, lo primordial en realidad, es enseñar a las personas a respirar con actitud y a su vez poder relajarse frente a circunstancias difíciles. Y una de estas, les voy a mostrar, por ejemplo, uno de los mecanismos uno de los mecanismos de desactivación somática más valederos o de pronto más efectivos son los de respiración diafragmática. La respiración diafragmática, queridos amigos, es una técnica que ayuda mucho a poder generar espacios en tu cuerpo de relajación solamente con el hecho de respirar. Las técnicas de respiración, ¿sí? Son muy útiles para poder desactivar emocionalmente cualquier carga negativa que tú tengas. Como, bueno, generalmente el ciudadano de a pie lo entiende así, ¿no? Como una carga negativa, como una activación fisiológica de por demás. Por ejemplo, estás agitado, estás tenso, estás rígido, o estás con falta de oxígeno, o sientes que tus latidos los sientes en los oídos. Una respiración diafragmática adecuada, una respiración o un ritmo de respiración actitudinal, una respiración con actitud, va a permitir que tú controles esto. ¿Cómo es el ejercicio de respiración diafragmática? El ejercicio de respiración diafragmática, queridos amigos, inicia primero inhalando por la nariz, como está en la figura. Inhalas profundamente por la nariz, suavemente y despacio. Posterior a ello, sientes que el oxígeno pasa a los pulmones lentamente y posterior a ello al abdomen. Todo este proceso hasta aquí es lento, es despacio. Se inhala los pulmones y el abdomen. Una vez que el oxígeno llega al abdomen, vas a retener el oxígeno 4 segundos, aproximadamente entre 4 a 6 segundos, y después de ello lentamente, suavemente, así como ingresó el oxígeno, vamos a eliminarlo, comenzando a eliminar el oxígeno desde el abdomen, luego suelto los hombros y exhalo por la boca. Este proceso de respiración diafragmática, queridos amigos, es un tipo de respiración que te va a relajar.
yo les sugiero, practíquenlo 3 veces al día, hagan 3 sesiones en la mañana, 3 sesiones en la tarde y 3 sesiones en la noche, durante 7 días seguidos. Y en el octavo día ustedes van a notar una gran diferencia entre lo que entraba oxígeno a su cuerpo antes de los ejercicios y lo que ahora entra oxígeno a su cuerpo después de los ejercicios. ¿Qué van a notar también? Que durante esa semana los problemas no han sido tan agobiantes para ti y que las activaciones, por ejemplo, la cólera, la ira, la rabia, han sido plato de segunda mano o incluso ya no los sentiste y no los percibiste. ¿Y a qué se deberá esto? ¿Por qué sucederá esto de que con la respiración se pueda solamente mitigar todo esto? Lo que pasa, el cuerpo humano, queridos amigos, el cuerpo humano es como se dice, es un constructo complejo que también está dotado de energía. Y esta energía se almacena en diferentes partes del cuerpo. La energía tiene diferentes estados. Y al tener diferentes estados, la mejor forma de eliminarla una de ellas es la respiración. Aparte de ello, que la respiración misma te da una nueva energía o te dota de nueva energía. Entonces, miren qué mágico es nuestro cuerpo. Aspecto que nosotros dejamos de lado muchas veces. Yo les pregunto, ahorita ustedes en estos momentos dense cuenta cómo están respirando. La mayoría de nosotros respiramos solo por vivir, solo porque necesitamos oxígeno, pero no utilizamos el proceso de respiración para poder relajarnos. Les puedo asegurar en la experiencia clínica que tengo, que un proceso de respiración diafragmática es mucho más efectivo que una pastilla para dormir. Pero usted, psicólogo, está loco, ¿cómo va a decir eso? Créanme, les pido que lo intenten, solamente inténtenlo y vean que va a funcionar. No solamente, ahora el detalle es hacerlo paso a paso y hacerlo lento, no se hace rápido, es lento, te inflas como un globo, cuentas 4 segundos y te desinflas también como un globo hasta el final, que no quede nada de oxígeno en ti. Este proceso durante 3 veces, mañana, tarde y noche, créeme que te va a ayudar mucho. Incluso, a ver, lo beneficioso de la respiración diafragmática, queridos amigos, funcionalmente hablando o biológicamente hablando, se va orientado a que, primero, el oxígeno, ¿sí? El oxígeno es transportado por la sangre a todas las partes del cuerpo. ¿Cómo ingresa el oxígeno a nuestro cuerpo? Mediante la nariz, mediante los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares son los que se encargan de distribuir el oxígeno a la sangre. Cuando sucede eso, todo el cuerpo se dota de energía. Pero ¿qué pasa cuando no respiras adecuadamente? Comienzas a estresarte. Tus vasos sanguíneos están totalmente contraídos, no se dilatan fácilmente. Existe riesgo de que puedas tener un ACV, existe riesgo de que puedas tener algún tipo de malestar cardiovascular. Entonces, comencemos a prevenir esto. Eso también es una parte de la labor psicológica. Y esto para una persona que trabaja en lugares de alto estrés sirve de mucho. Y no necesitas más que tus pulmones para poder realizar esta actividad. ¿Correcto? ¿Alguna duda con respecto a la técnica de respiración diafragmática? Porque si la van a hacer, no quisiera que tengan dudas al respecto. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo claro hasta aquí? Bien, ok. Vamos a continuar porque vamos a pasar al otro punto. Ya estamos relajando el hecho de respirar de manera correcta, con actitud, la respiración diafragmática,
nos ayuda mucho, ya dije, a oxigenar las partes de nuestro cuerpo. Por ende, cuando hay mayor circulación, hay mayor oxigenación, el cerebro está mayormente presto a poder captar estímulos del entorno. Ahora, dentro de las técnicas de desactivación somática, esta es una de las que también me gusta y utilizo mucho y les comparto la experiencia de la visualización cognitiva asociada a sonidos específicos de la naturaleza. Si tú, por ejemplo, ¿no? Primero les voy a hablar de esto. Mirando las imágenes, el ser humano necesariamente activa su percepción como proceso cognitivo superior. La percepción genera atención y concentración. Al tú ver cada detalle de la imagen que tienes enfrente, lo que haces es focalizar todos tus sentidos en ella y comienzas incluso a recordar algunos sonidos, pese a que no los hayas escuchado o lo hayas escuchado en otro momento. Recuerdas olores, puedes de alguna manera traer algún recuerdo hacia tu mente. Automáticamente esto sucede en nuestro cuerpo cuando vemos una imagen como las que les estoy mostrando. Y por ejemplo, asociarla esta imagen a un sonido, créanme que el beneficio en la salud mental es sumamente pleno. Yo les sugiero, bueno, lo tengo a la mano, lo voy a buscar por favor y lo voy a enviar mediante plataforma para que se los pueda enviar, aunque sea el link. Yo trabajo con dos sonidos. Uno es el sonido de la lluvia, la caída de agua de lluvia, ¿sí? Que es muy efectivo para poder dormir. Tú lo escuchas de noche y créeme que te genera un estado de tranquilidad único. Esto es porque el ser humano, cuando generalmente está en espacios de intranquilidad, ¿sí? Está totalmente estimulado, ¿no? Es una persona que está muy activa, muy a la defensiva, vamos a llamarlo. Cuando escuchas la lluvia, el agua de por sí trae calma. Nuestro cerebro asocia el agua a un sentido de calma y tranquilidad, incluso muchas veces limitación. Uno sabe que no puede pasar el agua porque te mojas, ¿sí? Entonces, esta limitación hace que tú también te sientas de alguna forma encerrado, vamos a llamarlo así, o de alguna forma te sienta hacer sentir en un lugar con lluvia o mojado, pero confortable, seguro, ¿no? Te vas a proteger, pero viene la lluvia, te proteges, ¿no? Ves agua, cuidas de no mojarte. Hay un sentido de protección que resalta en el ser humano aquí. La caída de agua, queridos amigos, es sumamente importante y ayuda mucho a la tranquilidad, te lleva mucho a la calma. Les voy a pedir, experimentenlo. Bueno, lo puse aquí, pero lastimosamente no sé si lo llegan a escuchar por el chat. ¿Me responden, por favor? ¿Me llegan a escuchar? He puesto el audio. Ah, se escucha, qué bueno. Este sonido de la lluvia, queridos amigos, es sumamente bueno para poder dormir o al menos descansar. ¿Ya? Este es uno de los sonidos. Y el otro que uso también, que es este. Sumado la respiración diafragmática, sumada la imagen y sumado el sonido, con eso estamos garantizando una desactivación somática en el ser humano. Con eso garantizamos. Entonces, ahora nos pregunta Carlos, ¿cuándo es el momento adecuado para usar la técnica? El momento adecuado para usar la técnica, queridos amigos, es primero, yo te sugiero, si vas a trabajar en grupo,
Lo importante es realizar la charla de sensibilización primero en relación a todo lo que se han expuesto, plantearles el problema y ver todas las circunstancias que han podido vivenciar en ese momento, ¿sí? Posterior a ello, les habla sobre lo que tendrían más o menos que hacer, algo como hicimos hoy día, ¿ya? Posterior, ¿qué es lo que tiene, por ejemplo, compartir con sus familiares, establecer rutinas fuera del trabajo, satisfacer sus necesidades primordiales? Todo ello, se les brinda la información. Posterior a ello, ya se viene la aplicación de técnicas y les enseñas a respirar adecuadamente. La respiración adecuada, como te enseñé, les enseñas a respirar, después colocas en una pantalla, si es posible, si se te hace necesario mediante el Google Meet o el Zoom, les colocas una imagen y les dicen, miren la imagen, y los vas sometiendo o al menos induciendo a relajación. Porque ya de por sí, cuando ya hicieron la respiración, ya están entrando en un estado de tranquilidad o pasividad. Más aún, sumándole las imágenes y los sonidos, te sugiero que hagas los sonidos de naturaleza. Los sonidos de la lluvia, estimado amigo, es necesariamente para espacios donde la persona está sola. Tiene mayores efectos, ¿ya? Hay muchos sonidos. Yo les estoy brindando estos sonidos, pero hay muchos más. Hay muchos más. Incluso la psicología oriental ha generado algunos estudios en relación a eso. No necesariamente tienen que llevar o responder a una circunstancia objetiva, pero los beneficios fisiológicos que tienen los sonidos son muy buenos y perceptibles, ¿ya? Entonces, utilizar la respiración, la visualización de imágenes tranquilas y los sonidos de la naturaleza es un pack completo que va a ayudar y va a contribuir a la desactivación somática de cualquier persona. Para ello tienes que primero sensibilizar a las personas y aplicar la técnica. Es sumamente importante ello, estimado Carlos. Y el cliché o la forma adecuada de aplicar la técnica es siempre hacer la respiración, después la exposición a los estímulos visuales que son las imágenes, y puedes utilizar los sonidos a la par. O sea, el sonido lo puedes utilizar desde un inicio si deseas, ¿sí? Pero lo adecuado sería una vez que ya aprendió a respirar con actitud y la imagen venga con el sonido, ¿no? Porque hay mayor refuerzo. Cuando hay mayor refuerzo, el ser humano se siente, lo percibe mejor. Esto a nivel de la programación neurolingüística, por ejemplo, el ser humano aprende mediante 3 canales, ¿no? El visual, el auditivo y el kinestésico. El visual es mediante los ojos, el auditivo mediante los oídos y el kinestésico mediante la sensación. Lógicamente no le vas a hacer tocar agua al usuario o al paciente, pero lo que vas a hacer es traerle el recuerdo de lo que es agua, porque ¿quién no ha tocado agua? ¿Sí? Entonces es sumamente importante eso, estimado. ¿Ya? Bien, entonces a practicar este ejercicio yo les recomiendo, esto les va a ayudar mucho, es incluso para los que hacemos esto, ¿no? Ahora, siempre es importante recordar que es posible, bueno, recuerden siempre, queridos amigos, que lo que es posible no es probable. Así que dentro de nuestra percepción, dentro de que somos profesionales sanitarios, estamos siempre en exposición continua a la cara más dramática de esta epidemia. La muerte y el sufrimiento en condiciones desoladoras es un constante, va a ser o puede ser un constante. Entonces, lo que tenemos que hacer es importante no perder la esperanza y recordar que también una parte importante de las personas enfermas padecen este virus y en otras formas más leves también, incluso más complejas. La idea es que nosotros generemos un espacio para poder afrontar esta condición, que vamos a salir adelante y vamos a ser triunfadores, pero en función también a lo que nosotros nos cuidemos y cuidemos nuestra salud mental. Así que es importante contribuir a todos nuestros conocimientos, a todas nuestras, vamos a llamarlo así, a todas nuestras experiencias para poder afrontar esa situación. Nadie nos preparó para afrontar una circunstancia así. Si bien es cierto, el virus trajo muchas circunstancias difíciles, destapó mucho el tema de cómo un personal de salud puede ganar menos que un futbolista, cómo es posible que no haya equipos de protección en los hospitales
hospitales, cómo es posible que un hospital tenga solo 3 camas UCI y demás. Pero todo esto es en pro, todo esto es en bienestar. Ahora estamos en una fase de calma o pasividad, pero hay que todavía no bajar la guardia, propiciar nuestro autocuidado para que nosotros también sigamos cuidando a las demás personas, que es lo más importante. Nuestra salud mental depende de nosotros, el comportamiento saludable depende de nosotros. El hecho de que yo en mi trabajo no reciba una mascarilla o no tenga un equipo de protección personal no implica que yo no me voy a cuidar, porque los mecanismos los tengo yo, porque el saludable tengo que ser yo. ¿Sí? Ahora, si en mi institución me brindan y me dotan, perfecto, bienvenido. Y si no lo hacen, busco los mecanismos para poder tenerlos. Correcto. Entonces, hablemos de eso y cuidemos nuestra salud mental en función a los parámetros que tienen que ver con proteger nuestra salud, con proteger nuestra integridad mental y a la vez física. Con esto estoy concluyendo mi intervención, queridos amigos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a las técnicas que les he podido compartir el día de hoy, estaría muy agradecido si ustedes participan. ¿Tendrán alguna pregunta? ¿Tendrán algo que consultar tal vez? Bien, estimados amigos, a ver, algo que me olvidaba comentarles también, las circunstancias, miren, el estrés actualmente ya ha cambiado en su versión. Ya nosotros, el personal de salud mental, nos estamos dando cuenta que hablar del estrés como algo malo es algo totalmente equivocado, porque predisponemos a nuestra mente a creer que el estrés es malo y le vamos a tener miedo. La idea no es esa, la idea es generar mayores recursos en relación al estrés. Y el estrés, por ser una condición difícil en su momento, también puede ser manejable. Y el estrés es más aún una señal de alerta, una señal de alarma que nos permita a nosotros poder hacer algo frente a ello. Miren, el estrés genera oxitocina. Miren qué maravilloso es. Cuando nosotros nos sentimos estresados, nuestro cuerpo libera oxitocina. ¿Y qué hace la oxitocina? Como les dije, la oxitocina nos hace anhelar nuestros contactos sociales, nos hace anhelar experimentar emociones con otras personas. Entonces, imagínense si el estrés ocasiona eso, no necesariamente tiene que ser malo, sino que a veces nosotros lo tildamos de malo. Lo que hace el estrés es avisarnos que algo está sucediendo en nuestro cuerpo. Y lo que tenemos que hacer es prestarle atención y escuchar a cada parte de nuestro cuerpo. Prioricemos la expresión de las emociones, el hablar de cómo nos sentimos, el comentar de cómo nos sentimos, si estamos enojados, alegres, tristes o no. Lo importante es comentar ello, porque si tú lo guardas, una emoción no trabajada va a terminar en una enfermedad. Ya hoy los estudios de las ciencias del comportamiento nos dicen bien claro, si tú no has trabajado una ansiedad, no has trabajado una cólera que tienes, puedes enfermar del riñón, puedes enfermar del hígado, puedes enfermar incluso puedes tener problemas gastrointestinales. Clínicamente puedes estar sano, pero mentalmente ya activas o somatizas, como decimos nosotros, en el cuerpo. Entonces es importante cuidar este aspecto de nuestra salud. Así que es un aspecto que hay que estudiar mucho. Trabajar en cultura de prevención, promoción y prevención de la salud es sumamente importante. El hecho de crear o propiciar espacios donde mi personal de salud y también las personas tengan herramientas para saber qué van a hacer frente a una epidemia, porque no va a ser la única, posiblemente de acá a unos años venga otra. Ahora que está sucediendo esto con la difteria, lo mismo. Es sumamente importante crear estos patrones de comportamiento saludable. La conducta saludable se puede enseñar.
Eso se enseña, se instruye. Así como enseñamos a veces a los pequeños a cerrar la puerta cuando salen de casa, es lo mismo aprender a cuidarse para no enfermar, ¿sí? Desde aquí les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho por la confianza que tienen en el Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP para poder participar de estos eventos. María me dice, a ver, perdón. De caso de personas contagiadas y que pasan por un momento difícil, ¿la técnica ayudará? Definitivamente sí, Dari. Definitivamente sí, porque son... a ver, ¿qué pasa? Cuando una persona está atravesando un momento difícil, se activa físicamente y emocionalmente. Entonces, lo que hay que hacer es sopesar ello, ¿no? Y ayuda. Sí, contribuye, lo he podido experimentar de manera presencial y sí, sí ayuda mucho. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué se debería realizar si luego de aplicar respiración diafragmática, pensamientos positivos y melodías de la naturaleza, aún así no se desactivan sus preocupaciones? María, lo más probable es que pueda estar algo fallando ahí, porque lo adecuado es que sí funcione, salvo esta persona tenga algún tipo de alteración a nivel de del pensamiento o un cuadro psicótico tal vez, o puede ser una depresión asociada a una psicosis o comórbida con una psicosis. Podría ser. Ahora, te sugiero que no utilices mucho los pensamientos positivos cuando apliques esta técnica, porque lo que va a ocasionar es que casualmente puede que en ese pensamiento positivo que tú generes también traiga a colación un pensamiento negativo de acuerdo al mecanismo de defensa que tiene. Entonces, lo más adecuado que podría hacerse aquí es aplicas la respiración, aplicas las melodías a la par con la visualización. Ahí no estás entrando a pensamientos, no estás entrando a intervenir sobre las creencias de la persona, porque intervenir sobre las creencias, primero tienes que identificar qué es lo que está mal en su pensamiento, qué es lo que distorsiona su actuar en su pensamiento, y después es otro tipo de manejo. La idea es estabilizar a la persona en ese momento. Ya posterior que la has estabilizado, María, ya vas a poder generar un espacio de tranquilidad y poder trabajar ya esos pensamientos, tanto las creencias erróneas como las creencias positivas que pueda tener, ¿no? Hay un libro que te recomiendo, María, está en redes, se llama Cambio e Identificación de Creencias. Ya es un libro muy, pero muy bueno que te va a ayudar un poco a trabajar todo lo que es los pensamientos positivos. Es sumamente importante este libro. A ver, no creo que lo tengo por acá. El libro de Cambio e Identificación de Creencias es un libro de Argentina. Es muy digerible. Es muy digerible, el texto está muy, muy bien escrito, está hecho bajo los parámetros de la programación neurolingüística. El autor es Robert Dills, trabaja mucho con el aspecto de los pensamientos, ¿no? Pero eso ya sería una sesión más especializada, ¿no? Entonces, lo que yo te sugiero para poder intervenir de manera oportuna, de pronto, y es generar este espacio, ¿no? Porque esto va a ser constante. El hecho de que le inculques la respiración diafragmática como un mecanismo de desactivación, o sea, que vaya en contra para poder afrontar una circunstancia difícil, le va a ayudar a manejar diferentes circunstancias. Pero a la par, si identificas pensamientos que van en contra de esta persona, en contra de su adaptación o de su desenvolvimiento, lo que va a generar es lógicamente ya otro tipo de intervención, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Ahora, si no se desactivan sus preocupaciones, a lo que entiendo, de alguna manera lo que vas a generar tú aquí es un estado de tranquilidad y de pasividad. Lo más probable cuando pase esto, como te digo, puede haber algún tipo de alteración a nivel del estado de ánimo y habría que descartar ello. ¿Sí? Pero es como una medida general, que no necesariamente si hay alguna alteración en el estado de ánimo, va a tener menos efecto, pero también tiene un efecto ahí. Es menos el efecto, pero al menos hay una probabilidad de que sí realice el ejercicio y al menos tengas la facilidad de poder
instaurar en esta persona un hábito adecuado como es la respiración, ¿no? A ver, estimado Carlos, mira, los psicólogos por un tema de funciones que tenemos no recomendamos medicación, ningún tipo de prescripción. Lo que yo te puedo sugerir y una de las mejores vitaminas, estimado Carlos, para poder mejorar nuestra condición emocional es específicamente la respiración, ¿ya? La respiración con actitud, como te dije, durante 3 veces al día, 3 sesiones con 4 segundos de retención de oxígeno te va a ayudar. Importante también es comenzar a utilizar materiales o de pronto la medicina tradicional alternativa. Y el estado emocional se controla también en función a olores, por ejemplo, ¿no? Cuando estimulas el lado olfativo del cerebro, lo que ocasiona a la larga, lo que ocasiona a la larga es eh, un estado de tranquilidad y de pasividad, ¿ya? Las emociones se activan en función a los estímulos que recibes en ese momento. Entonces, tú puedes, por ejemplo, oler una muña y esa muña te puede recordar un momento feliz de tu infancia. Tú puedes recordar el olor a canela y la canela puede generar también un efecto positivo de algo pasado que sucedió en ti. Entonces, te sugiero que busques un olor específico o un aroma específico que te traiga un recuerdo muy especial. Y vas a poder encontrar incluso, o vas a poder, del estado activo que estés, vas a poder entrar en un estado de pasividad para que puedas estar mejor. El libro se llama Cambio e Identificación de Creencias de Robert Dills. Muy bien, estimados amigos. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más que deseen saber? Muy bien, estimados amigos, les agradezco mucho por su participación. La salud mental es un trabajo de todos, así que hay que comenzar a trabajar de nosotros mismos. Si vamos a enseñar una técnica, hay que primero practicarla nosotros. No puedes hacerla si no la practicas tú. Bien, muy buenos días, espero que todo les vaya bonito a partir del día de hoy. Compartan la información, siempre es importante compartir lo que tenemos a la mano para poder mejorar. Muchas gracias, hasta una muy nueva oportunidad, queridos amigos. Cuídense, hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, estimados participantes, por el clase. Sería todo.